Nuestra lectura de hoy se encuentra en 2 de Samuel 13, del 1 al 22. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab, hijo de Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré qué tienes que hacer. Vuelve a la casa y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor que Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. «Vete de aquí», le gruñó. «No, no», gritó Tamar, «echarme de aquí ahora aún es peor de lo que ya me has hecho». Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: «Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella». Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por eso. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Oh
Tamar rehusó la propuesta de Amnón. Tamar recordó a Amnón que forzarla era un acto que no se debía hacer en Israel, que tal acto era una vileza. Las palabras de Tamar indicaban la diferencia ética entre Israel y los otros pueblos. Los pueblos de Canaán no tenían una religión que prohibiera actos inmorales, más bien la religión cananita obligaba a la inmoralidad, usando las relaciones sexuales como un medio de complacer a sus dioses para que éstos continuasen el ritmo de la fertilidad. Tamar trató que Amnón desistiera de su idea haciéndole ver que ella sufriría al llevar consigo esa deshonra y que él también padecería por cometer la ofensa. De acuerdo a la ley, los hermanos o medios hermanos que cometían incesto debían ser excluidos de delante del pueblo. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salte detonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. En nuestro versículo clave de hoy, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice en 2 de Samuel 13:12, Tamar le dijo: no, hermano, no me obligues a hacer eso, no cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel. 2 de Samuel 13:12. Tamar trató que Amnón desistiera de su idea, haciéndole ver que ella sufriría la consecuencia al llevar consigo esa deshonra y que él también padecería por cometer la ofensa. Tamar le dijo: no, hermano, no me obligues a hacer eso, no cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel. Las palabras de Tamar indicaban la diferencia ética entre Israel y los otros pueblos. Tamar le dijo: no, hermano, no me obligues a hacer eso, no cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel. 2 de Samuel 13:12. Me alegro poderles saludar nuevamente en este día a través de estos medios que el Señor nos ha proporcionado. Seguimos dando gracias por la vida de nuestro hermano Francisco Limón, que es el encargado de usar todos estos instrumentos, y también de nuestra hermana Juanita, que
siempre nos está asesorando en el tema. Bien, continuamos con el tema general que es la violencia intrafamiliar en los hogares de la fe. Y el tema que corresponde al día de hoy es la violencia intrafamiliar y sus consecuencias. El tema está basado en 2 de Samuel 13 del 1 al 22 y que nos habla de la violación de Tamar. El versículo clave se encuentra en 2 de Samuel 13, 12. Y ya nuestra hermana Juanita nos ayudó a repasar este versículo que son las palabras de Tamar hacia su hermano. Y que dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Bien, pues vamos a introducirnos en el tema. Sobre todas las cosas, porque necesitamos entender y ver y estudiar las consecuencias de la violencia. Es necesario comprender la importancia de la violencia intrafamiliar y la manera en que debemos actuar en consecuencia. Pero para esto debemos tener en cuenta las consecuencias que este problema conlleva a distintos ámbitos de la realidad social que vivimos en este momento. Si hablamos, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, las consecuencias serán ver un incremento en el ausentismo laboral y por ende una disminución en lo que viene desarrollando esa persona. En el ámbito de la educación surge un aumento de ausencia en la escuela. Vemos una deserción escolar en incremento. Hay cambios también en su forma de conducir, en su forma de aprendizaje, además de que muchas veces se vuelven violentos con los compañeros de su escuela a donde asisten. Últimamente hemos estado mirando en las noticias los casos de violencia de los adolescentes, especialmente de las niñas, y muchas veces estas son consecuencias de la violencia que ellos están viviendo en sus hogares. Continuando con esta introducción, en la salud también veremos consecuencias como son las lesiones, los embarazos no deseados, los abortos, fracturas o adicciones, un aumento considerable de suicidios y homicidios. Probablemente dentro de la iglesia veamos muy poco de esto, pero sí se llega a ver mucho trastorno del desarrollo físico y psicológico. En el aspecto social, habrá fugas en el hogar, embarazos de adolescentes, niños que están en situación de calle, conductas de riesgo para terceros e incluso prostitución. Dentro de la seguridad se tendrá violencia social, juvenil, conductas antisociales, lesiones dentro de la propia familia o fuera de ella y delitos sexuales. En la parte económica se genera un incremento del gasto de los sectores de salud, educación, seguridad, justicia. Disminuye la producción notablemente. Esto nos permite conocer las consecuencias que se verán en la vida familiar
y será un semáforo que nos indicará en qué nivel o situación se encuentra el hogar cuando existe violencia intrafamiliar. Actuando en un escenario de violencia intrafamiliar. Vamos a la Biblia, vamos a nuestro pasaje bíblico de 2 de Samuel, capítulo 13. Y vamos a hablar de una joven de la realeza llamada Tamar. En la vida de Tamar, ella nunca se imaginó los deseos corrompidos que estaban en el corazón de su hermanastro. Ella no sospechó nada, por lo que ella acudió a visitarlo, pues él decía estar enfermo. Dice Matthew Henry, le suplica que no la fuerce, ya que ella no está dispuesta a consentir en lo que para ella sería una deshonra. Es difícil escuchar ante tal atrocidad que se hace en la vida de Tamar, y dice el texto, mas él no la quiso oír. Las razones que ella le comentó fueron ineficaces y finalmente terminó violándola. No conforme con esto, la echó fuera de la habitación por la fuerza. Ahora parece que los papeles se invirtieron, como si ella hubiese cometido tal perversidad. Dice Matthew Henry, las consecuencias del pecado fascinan como serpiente para terminar dejando su veneno. El pecado dulce, al cometerlo, se vuelve amargo y odioso. Y aún en el caso de que la conciencia del pecador no quede herida, suele ocurrir que lo que con tanta vehemencia se desea, se desprecie y se odie una vez conseguido. Nos debemos preguntar, a ver, ¿cómo quedó la víctima? Y vemos cómo se lamenta al recibir esta deshonra. Rasga sus vestidos en señal de dolor y pesadumbre, se pone ceniza en su cabeza en señal de duelo. Comenta Humeleur, si ella hubiese vuelto silenciosa a su casa, todos la habrían considerado culpable, y parece que Amón intentaba justamente eso. La traducción del lenguaje actual nos dice, desde entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Significa esto que vivió en pena y soledad las consecuencias en ella. Requerimos actividades o programas basados en nuestro evangelio que nos ayuden a solucionar la violencia familiar, programas que enseñen habilidades para resolver conflictos. El ejemplo lo vemos en la historia de Tamar. Amnón desea ardientemente a su media hermana y está planeando cómo seducirla, así como lo leemos en 2 de Samuel 13 del 1 al 22. Busca la manera de quedarse a solas con ella en su recámara para proponerle que tengan relaciones sexuales. Pero vemos a Tamar que se resiste. Le da un discurso ante las consecuencias para ambos, pero Amnón no la escucha y la viola, produciendo la deshonra. Ella le dice que mejor la pida como esposa, sabiendo que el rey aceptaría dársela a él. Pero después de hacer su fechoría, la despreció más de lo que antes la había deseado o amado, dice la escritura. Entonces le gritó
lárgate de aquí, según la traducción del lenguaje actual. Amnón le tiene asco y la rechaza. Ahora la condena a una vida sin futuro y sin Dios. Pero las consecuencias se dan en la casa de David, dice Dozier, originando una espiral de violencia que termina con el asesinato de Amnón y después con la muerte de Absalón. David aparece completamente pasivo ante el ultraje de su hija y sin embargo llora amargamente la muerte de Absalón. Es necesario generar estrategias de cómo abordar a las personas de una manera bíblica, personas que son víctimas de violencia. En el caso de Tamar, no se quedó callada al ser violada. Entonces, debemos hacer las preguntas adecuadas para abordar a la pareja, a la familia o a la persona que ha sido violentada. Por eso, en el subtema anterior dice que debemos trabajar con los niños en sus primeros años. La educación bíblica en todos los aspectos será fundamental, que los padres serán el mejor ejemplo de amor, paciencia, respeto y tolerancia para sus hijos. Algunas ayudas para la detección de la violencia familiar. En la guía de detección de la violencia intrafamiliar hay un test con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo saber si vivo una situación de violencia? Se establecen grados de violencia. No todos van a terminar en golpes necesariamente. Segunda pregunta, ¿sientes que tus padres constantemente te están controlando? ¿Te critican y humillan en público o en privado sobre tu apariencia? ¿Te presionan con el silencio, con la indiferencia o te privan de dinero? ¿Sientes que estás en permanente tensión, que hagas lo que hagas, ellos se irritan o te culpan de todo? Bien, hay otras preguntas más complicadas que son: ¿te han amenazado alguna vez con un objeto o arma o matarte a ti o a algún miembro de tu casa? ¿Son tus padres violentos con tus hermanos o con otras personas? Puede ser que haya una relación abusiva donde hay conflictos, pero se pueden resolver sin violencia. Puede haber manifestaciones de abuso cuando la violencia en la relación está comenzando y puede aumentar. Para ello hay que mantenerse alerta. Hay abuso en donde la violencia es parte de la dinámica dentro del matrimonio o en la familia. Entonces se requiere ayuda e incluso se habla de la posibilidad de abandonar tu casa. Me hizo recordar a señoritas que buscan la forma de salir de la casa familiar. Hay abusos peligrosos en donde se vive violencia severa. Debe tenerse una ayuda pronta para procurar la integridad física y mental que corre mucho riesgo. Buscar un lugar donde puedas cuidar de tu vida. Actualmente ya existen esos lugares. Me ha tocado, dice el escritor, escuchar asuntos en donde he pastoreado que existe violencia sexual, física y psicológica.
las cuales han marcado la vida de la persona. Lo triste, terriblemente triste, es que son familiares cercanos los que violentan a las personas, en especial a las mujeres. Por eso vemos a parejas que sienten miedo, sienten inseguridad, porque el cónyuge te amenaza o te asusta con acciones, miradas, gestos o enojos descontrolados. Controla lo que tú haces, a quién ves, con quién hablas, lo que lees. Como lo dijimos anteriormente, hay golpes, te han herido, te han abofeteado. Ahora, si vemos el Evangelio de Marcos, dice Dozier, vincula y retoma el motivo de la ruptura familiar en un contexto apocalíptico por el que se quiebran los lazos familiares antiguos. Y allí dice, hijos contra padres, madres contra hijas. Marcos 13:12. También Miqueas 7:6. Pero no matar a los hombres y mujeres, padres e hijos, sino recrear en paz sus relaciones. Ya hemos dicho que una persona que sufre violencia no podrá dar lo mejor ni en el trabajo, si es una persona mayor, ni en los estudios, si es una persona joven. Llevará una vida de tristeza. Perderá el sentido de su proyecto como familia. Tendrá comportamientos inconstantes y habrá la posibilidad de proyectar esa violencia en otros. Se repite el comportamiento. Lo vemos con los niños maltratados que al crecer frecuentemente vuelven a repetir esa conducta errada que aprendió dolorosamente. Todos, absolutamente todos necesitamos de la gracia. Entonces, los consejeros deben tratar con personas violentas. Ellos no son seres inmaculados que se acercan a personas sumamente pecaminosas. El deseo será de ayudar a que la pareja, el matrimonio o las familias puedan crecer en amor, sabiduría y paz entre sí. La iglesia, como comunidad terapéutica del reino, tendrá que ser la fuente de detección y acompañamiento pastoral en las familias que estén enfrentando estas crisis que son severas, considerando que el acto violento es condenado, por supuesto, y debemos ministrar a las víctimas tratando de evitar las consecuencias. Hemos visto en la historia bíblica cómo las consecuencias de no atender este problema terminó con la vida de dos varones, la vida de Amnón y la vida más tarde de Absalón. Las consecuencias en algunos casos, como lo hemos visto, son fatales para las víctimas y hasta resultan contraproducentes. Pero recordemos siempre, hermanos, que la gracia de Dios sana, restaura y ayuda a las personas que viven estas experiencias. Claro que sí. En los hogares donde esto se presenta, es necesario promover una cultura, primero,
donde no se guarde silencio sobre esto y que se les pueda brindar la ayuda que requiere, incluso generar acompañamiento para la denuncia pública, hermanos. Las personas que son violentas también necesitan conocer el Evangelio y experimentar la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en ellos. A las víctimas y victimarios es necesario discipularles, pues será la continua gracia de Dios la que pueda sanarles plenamente. Hasta aquí hemos visto problemas de violencia intrafamiliar donde los creyentes pueden ser las víctimas. Sin embargo, hemos de hacer una aclaración final. Los victimarios pueden ser miembros de una iglesia local, pero con sus acciones muestran que no forman parte de la familia de la fe, pues si fueran creyentes tendrían una vida transformada por el Evangelio. Quiera el Señor seguir ayudándonos e iluminándonos con su palabra para traer paz a cada una de las familias de los creyentes, pero también a las familias que no conocen a Dios y que muchas veces lo necesitan tanto. Bien, vamos a nuestras preguntas de repaso. Y es necesario que las meditemos. 1. ¿Estás viendo consecuencias en hogares que sufren violencia intrafamiliar? 2. ¿Eres activo o pasivo al ver violencia intrafamiliar? 3. ¿Estás abierto para ayudar a familias con violencia intrafamiliar? Tienes que pensar cuál es tu responsabilidad como creyente. ¿Cuál es la acción que tú debes de tomar en estos casos? Quiera el Señor darnos cada día más de su palabra y de su Espíritu Santo, de su gracia y de su amor, para que podamos actuar en estos casos. Hermanas, si el Señor lo permite, estaremos en la próxima semana terminando con este tema, yo digo, puntilloso, pero necesario que nosotros en la iglesia, como creyentes, lo estudiemos, porque no sea que caigamos en acciones que se consideran delitos y que terminen con la cárcel de quienes cometen estas acciones. Que el Señor nos dé mucha sabiduría y sobre todas las cosas que derrame sobre nosotros su gracia, su misericordia y su amor en estos casos. Que el Señor les bendiga, hermanas.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.